La redención del conde Nottingham, parte 10. Madeline colocó su mano sobre la de Isabel y le pidió que se calmara. Sin embargo, ella no podía hacerlo. No cuando su amigo estaba gravemente lastimado, y desesperada le pidió a Madeline que la ayude. Y mientras todos estaban dormidos, Madeline e Isabel bajaban corriendo las escaleras. Madeline estaba sorprendida porque no conocía esa parte de la mansión, mientras Isabel, muy angustiada, intentaba hacer reaccionar a Jake, que continuaba inconsciente en el suelo, mientras le pidió a Madeline que lo vigile mientras ella le iba a suturar las heridas. Ambas se quedaron en silencio, intentando salvarle la vida a Jake, y unos minutos después, Madeline rompió el silencio, atreviéndose a decir que él ya había pasado lo peor, pero que seguía inconsciente, y fue cuando se armó de valor y le tomó por el hombro, queriendo saber qué fue lo que sucedió. E Isabel, muy conmocionada, le contestó que Zachary había sido arrestado por la policía. ¿Hablas de tu amante?, preguntó Madeline estúpidamente. Isabel le aseguró que todo lo que quedaba de Zachary era esta persona, y Madeline no supo cómo reaccionar a eso. Isabel comenzó a llorar, asegurándole que si Jay moría, todo terminaría en ese momento. ¿Es porque está saliendo en los periódicos?, preguntó Madeline, e Isabel le dijo que simplemente estaba intentando crear un mundo mejor. Lo que estás haciendo es muy peligroso e imprudente, la regañó Madeline, e Isabel le dijo, ¿crees que no lo sé? Pero debo de terminar lo que empecé, y solo te estoy pidiendo que me ayudes por una semana. Por favor, Madeline, él se irá tan pronto se recupere, y tú simplemente tienes que cuidarlo mientras tanto. Y Madeline no pudo evitar recordar aquella gran sonrisa que le iluminaba el rostro a Isabel cuando le extendió una mano en su peor momento, lo que no tuvo más remedio que aceptar hacerlo, aunque le puso como condición volver a salvo. Isabel no pudo contener las lágrimas y le dio las gracias. Sin embargo, Madeline, sintiendo curiosidad, le preguntó, ¿a dónde carajos estamos? ¿Acaso este lugar es seguro? Isabel le dijo que ese lugar casi nadie lo conocía y que la mansión fue construida sobre una catedral que fue derribada. Y antes de que existiera la catedral, era un lugar pagano, que la mansión tenía cientos de sótanos y existen rumores de que hay fantasmas en la mansión. Y Madeline, de solo escuchar la palabra fantasma, ya estaba cagada de miedo. Isabel se disculpó con Madeline por haberla involucrado en todo eso, y Madeline simplemente le dijo que no tenía que preocuparse por eso, ya que ella le debía mucho por cómo le había ayudado en el pasado, y que ella simplemente le estaba devolviendo el favor, y le recordó que por favor volviera a salvo, e Isabel le prometió que lo haría. Y unos días más tarde, Madeline escuchó cuando llamaron a su puerta, y quiso saber qué estaba pasando, pero cuando escuchó a Ian llamarla, se sorprendió de sobremanera, ya que muy preocupado quiso saber si ella había visto a Isabel, y Madeline estaba muy nerviosa ante la pregunta, e Ian lo notó y cansado le informó que Isabel se había escapado de casa, y Madeline se quedó en silencio, mostrándose muy incómoda porque ya ella lo sabía hace tiempo. Pero con lo que ella no contaba es que Ian le dijera que él mismo iría a Londres a buscar a su hermana. Y al día siguiente, Ian le pidió a Sebastián que se ocupe de la mansión en su ausencia y que cuide que nada del asunto de Isabel se filtrara a los medios o fuera de la mansión. Ian tranquilizó a su madre diciéndole que se encontraría con Eric allá en Londres para traer a Isabel de vuelta, mientras Madeline se arrepentía para sus adentros de no haberla detenido en ese momento, ya que ahora que lo pensaba, Isabel ni siquiera le había dicho cuándo volvería y estaba preocupada de que le llegara a pasar algo por su culpa. Y fue cuando escuchó a Ian llamándola. Ella lo miró sorprendido y él se inclinó hacia ella en un movimiento demasiado íntimo y le susurró al oído que no se preocupara, cosa que hizo que Madeline se sorprendiera muchísimo. Sin embargo, Ian, sosteniéndola de la mano, le prometió que la traería de vuelta a casa. Madeline estaba mucho más sorprendida que antes ante la determinación de Ian, y ambos se quedaron en silencio,
un silencio que estaba haciendo añicos a Madeline por dentro, pero aún así le regaló una sonrisa triste y le deseó que tuviera un buen viaje. Y cuando llegó la noche, Madeline estaba preocupada, preguntándose si acaso Ian iba a poder encontrar a Isabel, ya que Londres era demasiado grande, y pretendía preguntarle a Jay sobre el paradero de Isabel cuando despertara. Fue en ese momento cuando escuchó el sonido inconfundible de un alma y se horrorizó al ver que Jay había despertado y le estaba apuntando con un alma, preguntándole ¿quién carajos eres tú? Y Madeline, molesta, le dijo que ella era la persona que estaba cuidando de él y si le disparaba, ella se iba a convertir en su víctima. Y Jay quiso saber si ella era la amiga de Isabel, pero Madeline no estaba dispuesta a contestarle no mientras él continuara apuntándola con un alma, y ella le advirtió que se le abriría la herida si se mueve mucho. Jay bajó el alma y Madeline le advirtió que simplemente lo cuidaría por una semana. Después de ese tiempo tendría que marcharse, mientras lo sujetaba fuertemente de la camisa. Y Jay quiso saber si ella era una enfermera. ¿Qué vas a hacer si lo soy?, le preguntó Madeline molesta, mientras forcejaban para intentar quitarle el alma. Y Madeline le advirtió que no la molestara y que se acueste derecho. Y Jay la miraba sin saber qué esperar de esa mujer y le preguntó ¿por qué me estás ayudando? Y Madeline le dejó muy en claro que no lo estaba haciendo por él, que lo estaba haciendo para ayudar a Isabel. ¿Cómo te llamas?, inquirió Jake, pero al ver que ella no contestó le dijo ¿no me vas a decir? ¿Se te olvidó que estoy armado?, le preguntó él acercándole más el alma al rostro, logrando hacer que Madeline se asuste. Pero cuando se le pasó el susto, estaba furiosa y le dijo su nombre de mala manera para que la dejara en paz y se tranquilizara. Y él, sonriendo, le dijo que su nombre era Jake, pero a Madeline lo que le preocupaba era que no pudieran comunicarse adecuadamente en esa situación. Mientras se alejaba y Jake continuaba apuntándola con el alma, y Madeline le deseó que se recuperara demasiado rápido, así podría alargarse dentro de una semana como habían acordado. Cosa que le agradó mucho a Jay, pero no dijo nada en ese momento. Sin embargo, Madeline por su lado estaba que echaba chispas, ya que Jay cuestionó su vocación de enfermera. Y Madeline se decía a sí misma que casi se vio muerta en aquel sótano, en manos de aquel hombre, ya que no era fácil mentir y mucho menos en una situación como esa. Ignorando que a su espalda acababa de entrar Sebastián, a quien casi se le sale el corazón del pecho cuando escuchó a Madeline soltar ese aullido de rabia. Sebastián, preocupado, le dijo «¡Ey! ¿Qué te pasa, loca? Me asustaste». Y Madeline se disculpó horrorizada. Y ella le preguntó qué era lo que pasaba, por qué él estaba ahí. Y Sebastián le informó «Ay, vine aquí porque tu papucho acaba de mandar un telegrama simplemente para ti», haciendo que Madeline se ruborice y lo tomara de sus manos. La nota era demasiado simple. Era Ian pidiéndole que por favor no se preocupe y se ceda demasiado. En vez de su nombre puso tuyo. Y Madeline creía que se estaba volviendo loca de simplemente pensar que Ian se estaba preocupando por ella, incluso cuando estaba tan ocupado. Pero aún así, su corazón se sentía liviano, ya que al ella no haber podido detener a Isabel en ese momento, le daba cierta responsabilidad en lo sucedido también. Y sentía que debía ayudar a Ian como sea, y averiguar a través de Jake ¿a dónde estaba Isabel en estos momentos? Y al día siguiente, mientras Madeline fulminaba a Jay con la mirada, le preguntaba «Dime, ¿a dónde está Isabel?». Y Jay simplemente le dijo «Yo también quisiera saberlo». Pero Madeline no se fiaba para nada de aquel hombre, y a Jay eso lo tenía sin cuidado, mientras se llevaba un pan a la boca y masticaba como si quisiera hacer enfadar a Madeline. Sin embargo, eso acabó con terminar toda la paciencia que le quedaba a Madeline, que le quitó el cesto de la comida, diciendo que así se iban a comunicar mejor. Y Jay estaba que echaba chispas, pero aún así aceptó. Pero Madeline también le devolvió la mirada furibunda, y ambos se quedaron mirándose así un momento, con demasiada desconfianza.
Sin embargo, Jay no lo soportó más y estalló en carcajadas, y Madeline, molesta, le preguntó: dime, ¿qué se te hace tan gracioso? Y le terminó advirtiendo que su chistecito le terminaría abriendo la herida. Y Jay continuó burlándose, y unos minutos después, Jay le pidió a Madeline que se tranquilizara. Madeline, con malicia, le aseguró que si se le abrían los puntos, ella lo suturaría de nuevo. O sea, que le puso los pelos de puntas a Jay, preguntándole si ella lo dejaría morir. Pero con lo mal que le caía ese sujeto, Madeline sentía que le estaba haciendo un favor al mundo si lo dejaba morir. Y para ella, todo eso iba a resultar sencillo, ya que había muerto antes. Y Jay, despreocupado, le dijo: hazlo, prefiero morir antes de ser un chivato. Y Madeline le advirtió que no podía dejar que los Nottingham se metieran en problemas simplemente por su culpa. Entonces, ¿esta familia es importante para ti?, preguntó Jake, y le advirtió que por favor no confiara en capitalistas. Y le contó que él venía de una familia de gitanos y que nunca la tuvo fácil, pero aún así logró con sus esfuerzos entrar a la Universidad de Londres. Y Jay le continuó contando la historia de su vida al enterarse de las injusticias y la vida que experimentó. Y antes de que pudieran darse cuenta, ya el respeto era mutuo entre ellos. Y Madeline pensó con mucho cuidado lo que iba a decir a continuación, y luego le preguntó qué pasa si sales herido en el proceso. Y Jay le contó que en la fábrica textil donde trabajaba había muchos jóvenes que perdieron alguna extremidad durante la guerra. Y le preguntó con un tono sombrío: ¿sabes cómo son tratados allí antes o incluso después de la guerra? Nada ha cambiado en este país. Y Madeline no pudo evitar recordar las palabras de Isabel, diciendo que todos eran soldados en un campo de batalla y que lo que se empieza debe terminarse. Y Jay, con tono despectivo, le dijo que los que más muertes causan son esos ricos capitalistas. Y Madeline no supo qué decir, sintiéndose incómoda. Y Jay le dijo que no pretendía hacerla sentir mal y se disculpó por eso. Y Madeline, con una sonrisa triste, aceptó las disculpas y le pidió a Jay que le diera un contacto como forma de comunicarse si pasaba algo, aunque hacer eso significaba que estaba ayudando al hombre que le apuntó con un arma. Y Jay no pudo evitar reírse de eso y decidió darle su alma como oferta de paz, cosa que asustó mucho a Madeline, y rápidamente se negó en aceptarla. Y Jay simplemente le dijo que era como una garantía de que no iba a dispararle a traición. Y Madeline aceptó el alma con mala gana, y Jay le dijo que hiciera lo que ella quisiera con el alma. Y después de eso, le pidió que por favor le diera un poco de leche, entre carcajadas. Y Madeline no pudo evitar fulminarlo con la mirada. Al día siguiente, Madeline fue a comprar a una tienda lo que necesitaba para alimentar a Jay, e intercambió algunos saludos con una mujer de la tienda, que le decía que leyó unas historias de terror la noche anterior, disturbios de las fábricas textiles, y le contó que escuchó que no han atrapado al autor intelectual del caso, que aunque estaba herido, el tipo continuaba desaparecido, cosa que llamó la atención de Madeline y la dejó pensando en todo lo que había pasado en los últimos días. Pero lo que de verdad la horrorizó fue cuando la mujer le contó que aquel sujeto había herido a un oficial de policía. Y Madeline, súper aterrada, simplemente pudo decir que algo muy grande estaba pasando antes de salir corriendo de allí, ya que estaba 100% segura de que el criminal que andaban buscando era Jay, y se preguntaba si estar ayudándolo era lo correcto, qué era lo que debía hacer, mientras corría a encontrarse con Jay. Y cuando llegó hasta él, se sorprendió cuando Jake le dijo que tenía que pedirle un favor, ya que él necesitaba que ella enviara un telegrama por él, mientras la observaba fijamente, como si quisiera encontrar algo sospechoso en su expresión. Y le dijo que si hacía eso por él, entonces él le daría su información de contacto, mientras Madeline lo miraba con fijeza, aún intentando recuperar el aliento. Y unos días después, Madeline caminaba por las calles de la ciudad, observando la nota con instrucciones que le dio Jay, recordando que él le dijo que se iría en 3 días y que preguntaría por Isabel con un telegrama. Y Madeline suspiró por lo bajo, ya que, aunque envió ese telegrama, eso no quería decir que ella era cómplice de ese sujeto. Y Jay le terminó
terminó hablando de la organización que estaba formando, donde no existiría la distinción de raza, ya que estaba intentando crear un mundo habitable para todos. Y aunque Madeline no dijo nada en ese momento, ya que quería asegurarse de que Isabel estaba bien antes de ir y contárselo a Ian. Y en ese momento fue cuando se sintió atraída como polilla a la llama, que se detuvo un instante y observó los relojes de la tienda que estuvo a su paso, recordando que no le había devuelto el favor a Ian cuando le regaló los lentes. Y mientras veía los relojes a través del escaparate, se le escapó una sonrisa y pensó, ay, eso le quedaría muy bien a mi macho. Por otro lado, Ian estaba en el auto esperando con Eric a que Isabel apareciera. Aunque no estaba seguro de que eso sucediera, Eric sentía que su hermanita era toda una alborotadora y lamentaba estar en la ciudad y no poder ver ni siquiera una película. Ian estaba demasiado concentrado, observando todo lo que pasaba a su alrededor, y fue cuando vio a una chica rubia colgada del brazo de un sujeto. Ambos se veían demasiado enamorados. Para él, esa mujer podría ser perfectamente Madeline, y no pudo evitar imaginar que esa pareja eran ellos dos, esbozando una sonrisa, y se preguntaba si a Madeline le gustarían las películas. Y por unos momentos no pudo ni siquiera evitar apartar la mirada de esa pareja. Ian estaba ansioso por terminar aquel asunto e inventarse cualquier excusa para llevarse a Madeline a ver alguna película. Y fue cuando Eric llamó a Ian con urgencia. ¿Acaso esa no es Isabel? Y por su lado, Isabel estaba muy comprometida con su papel y daba órdenes de repartir los panfletos después de la película y mezclarse entre la multitud para no ser arrestados. Sin embargo, Eri apareció y la sujetó de la mano y le dijo, detente, esto ya es demasiado, regresarás a casa ahora mismo. Isabel estaba demasiado sorprendida de verlo allí, pero Eric estaba demasiado preocupado y quería saber si ella estaba herida en alguna parte. Sin embargo, Isabel enfureció y le dijo que eso no era asunto suyo. ¡Claro que lo es! Nosotros somos tu familia. ¡Claro que no importa lo que te pase!, le gritó Eric molesto, mientras los demás se mantenían al margen de la discusión entre los hermanos. Eric le exigía a Isabel volver a casa y recibir tratamiento, mientras Ian escuchaba la discusión en silencio y alejado. Isabel no lo soportó más y comenzó a golpear a Eric, diciéndole, muchas personas están muriendo, en las fábricas, en las minas, en los callejones cuando nadie mira. Ahora que la guerra ha terminado, ¿qué? ¿Solo queda volver a la vida normal? Cuando la vida de otros sigue siendo un campo de batalla. Sin embargo, Ian se sentía identificado con todo lo que Isabel estaba diciendo, pero Eric simplemente estaba preocupado por Isabel y le dijo, tienes que buscar la manera de superarlo, porque esto te está destruyendo. Isabel lo negó sin dar crédito a lo que decía su hermano, pero Eric le recordó, todos están buscando la manera de superarlo. Palabras que calaron muy hondo en Ian, y uno de los acompañantes de Isabel le recordó que pronto tendrían el apoyo de Rusia y todo terminaría. Isabel no quería irse y dejarlos solos, pero el sujeto le recordó que su condición no era buena, que confíe en ellos y volviera a casa con su familia. Isabel no supo qué más decir y se resignó a aceptarlo y volver a casa con ellos. Y Eric le dio las gracias con un asentimiento de cabeza, mientras ellos simplemente se quedaron observando cómo ellos se marchaban, sin poder hacer nada para que Isabel se quede un poco más. Sin embargo, salió de donde se ocultaba y se quitó el gorro en una muestra de agradecimiento. Y ellos no hicieron o dijeron nada durante unos segundos. Y luego le pidieron que por favor cuidara bien de Isabel. Ian le contestó que Isabel estaría a salvo en su casa. Y el hombre se alegró de que Isabel tuviera un lugar donde volver, ya que si las brasas se apagaban, las noches siguientes serían muy duras.
Ian no dijo nada más y se marchó, ya que todos en casa estaban muy preocupados esperando que ella regresara. Por otro lado, Madeline estaba sentada donde solía recuperarse Jake, observando la nota de agradecimiento que Jake había dejado. Ella esperaba que él estuviera a salvo donde quiera que fuera. Sin embargo, se preguntaba qué carajos voy a hacer ahora. Ella era consciente de que tenía que solucionar todo antes de que Ian volviera. Pero de todos modos, ¿cómo se supone que debería guardar algo tan peligroso en la mansión? ¿Será que Madeline continuará encubriendo a Jake y ocultando el alma? ¿O será que se lo contará todo a Ian? Eso lo veremos en el próximo capítulo. Así que no te olvides de darle like, suscribirte y comentar. ¡Hasta la próxima! Bye. Goodbye.